Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo está Jesús? Buenos días. Todo bien, profe. Todo bien. ¿Todo bien? Al fin nos vemos con algunos. Vamos a esperar que vayan integrándose las personas a la sala. Voy a detener la grabación un momento. ¿Listo? Buenos días, chicos. Gusto de vernos al fin. Bueno, habíamos estado pendientes de las bienvenidas respectivas por el curso, la clase anterior. Mi nombre es Omar Valladares, voy a ser el docente de la materia de géneros discursivos durante este semestre. Y bueno, si ustedes revisaron el video sobre el sílabus, que básicamente es con leves modificaciones exactamente igual a lo que se trabaja en este semestre, está contemplado abordar 4 tipologías de texto que van desde el texto más expositivo hasta el texto más argumentativo. Las tipologías de texto, o sea, los géneros discursivos como tal, corresponden al resumen, a la reseña, al, al comentario crítico y al ensayo propiamente dicho. Si ustedes vieron el video, se supone que el trabajo final de este curso contempla un ensayo que se irá preparando en el transcurso de la semana, ¿no? Es importante decir que, bueno, cada semestre, cada parcial, se van implementando cambios y mejoras al sistema para beneficiar a los estudiantes, ¿no? Tomando en cuenta que la virtualidad, por lo menos en el semestre anterior, nos tomó un poco de improviso y no muchas personas se pudieron adaptar rápidamente al trabajo virtual, pero ya después de haber tenido la experiencia, eh, creo que ya es posible formar un grupo de trabajo un poco más sólidos en ese sentido. Como les decía, se supone que ustedes vienen de una nivelación, me imagino, la mayoría, y tienen que haber pasado por una asignatura que se llama ICA, Introducción a la Comunicación Académica. Esta materia de ICA y géneros discursivos son 2 materias que están conectadas, ¿no? Son materias que se conectan desde la primera parte, desde el primer momento que tienes contacto con la universidad en Introducción a la Comunicación Académica, géneros discursivos que sería la segunda parte. Vale decir que todo lo que tú se supone que has trabajado en Introducción a la Comunicación Académica te debería preparar para esta asignatura. Es por esto que hoy, más que nada solamente hoy, lo vamos a dedicar a hacer un repaso general de algunos conceptos fundamentales, entre conceptos nuevos y conceptos fundamentales que ustedes ya deberían tener interiorizados, tales como lo que tiene que ver con la identificación del tema, las ideas principales, la, la estructura de la oración como tal, la oración, y los tipos de texto, ¿no? Los tipos de texto, específicamente los tipos de párrafo. Entonces, eso estará más o menos centrado para el día de hoy. Es básicamente un repaso para poder entrar de lleno ya la próxima semana en la primera tipología textual, que es el resumen. Y que obviamente es importante que ustedes tengan claro las partes constitutivas de un texto para poder saber cómo yo puedo resumir un texto. Entendiendo que resumen no es como nos han hecho creer durante mucho tiempo, que es simplemente repetir las ideas de un texto. Es decir, repetir lo que dice el autor. Entonces, para poder resumir, usted no solo resume ideas, también resume una estructura. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy digamos, como tema de entrada, como tema introductorio a lo que es el resumen, lo que son las estructuras textuales y obviamente lo que tiene que ver con el tema, la idea principal, pues, ¿no?
Ustedes vieron también un video que les puse antes de ingresar a la clase, que espero que lo hayan visto, y espero les haya gustado también, que pretendía resumir o recoger algunos aspectos relacionados al tema, ¿no? Entonces, antes de empezar con la explicación, quería saber si alguno de ustedes había tenido alguna duda sobre el video, algo del video que no les haya quedado claro, para obviamente yo poder trabajar. ¿No? Les recuerdo que obviamente la función de ustedes es leer los materiales que se envían con tiempo y plantear todas las preguntas que ustedes puedan tener sobre los temas, ¿no? Entonces, preguntas. Antes que nada, bueno, buenos días, ¿no? Profe, buenos días. Buenos días. Sí, tengo una pregunta. En el video cuando está hablando eh, el, sobre el tema, el tema general y después explicó sobre el tema central, que estaba explicando sobre la pobreza. Entonces, cuando ya desarrolló el tema central, que era un poco más largo, eh, ese, ese tema también puede usarse como el título de lo que de lo que se va a hablar. No, creo que yo les puse ahí, como si tuviste en el pizarrón que yo estaba manejando, yo había explicado que hay cosas que, o sea, generalmente pensamos cosas sobre el tema. Y una de ellas es que el tema no es la idea principal. Otra que el tema no es una tesis. Y otra que el tema no es el título. ¿Ya? El título es el nombre que uno le pone al texto y no necesariamente está relacionado con el tema. Por ejemplo, yo puedo escribir un texto puedo escribir de título, le puedo poner ayayay. ¿Ya? Y a lo largo de todo el texto hablo sobre las distintas formas de manifestar el dolor las personas. Entonces, el título te dice ayayay, pero o sea, el título te puede decir muchas cosas, ¿no? O, o puede estar incluso un título en inglés y el texto no tiene nada que ver sobre ese título, ¿no? Yo puedo hablar eh, de decir, como recuerdo alguna vez leí un texto que se llamaba Fanesca Política y que hablaba sobre que durante la época de las elecciones las personas deberían escoger a sus políticos como escogen los granos para la preparación de una fanesca, ¿no? Entonces, obviamente el título, la fanesca política, no hace referencia necesariamente a que es un plato de comida, sino a un tema que tiene que ver con la responsabilidad de cada ciudadano por elegir a sus gobernantes. Entonces, los títulos no son el tema. ¿Ya? Los títulos sí pueden darte una pauta sobre el tema, pero no son el tema. A veces el autor también te lo deja masticado todo, ¿no? Ya para que tú no tengas mucho esfuerzo que hacer. Y él te deja casi que el texto, te deja el tema planteado en el título. Pero eso ya es una condición del autor. Pues siempre es importante no guiarse a veces por el título, sino leer el material y poder deducir cuál es el tema a partir de lo que uno lee. Tengo una pregunta en el chat. Vamos a ver. Gracias, profe. Más Ya. claro. La pregunta de Jordi. Yo mandé el link, primero mandé lo puse en el anuncio de la sala del Moodle, pero luego también lo mandé por el correo personal. Se supone que tiene que haberles llegado. Entonces, ya por el correo, si ya se les llegó por el correo, ahí ya están todas las reuniones que están planificadas. Van a hacer el mismo link, va a ser para todas las reuniones de aquí en adelante, ¿no? Entonces yo, incluso en el anuncio, en uno de los anuncios ahí en el Moodle, puse el link y aparte también lo mandé en el lugar personal. También lo puedo hacer por el chat, pero veo que todavía no están todos. Así que ya cuando ya estén todos ya formalmente reunidos, ahí yo puedo mandar también por el chat del WhatsApp para que todos puedan ingresar. Por lo pronto, bueno, entiendo que es la primera, literalmente es nuestra primera sesión virtualmente hablando, ¿no? Pues, pero cara a cara, telemáticamente, pero ya en las próximas ya solo se vuelven a conectar al mismo link que ya se les envió. Gracias, Jordi. ¿Alguna otra pregunta del material del video que se les envió antes de pasar? Algo que no les haya quedado claro.
Porque yo ya voy a asumir que ustedes lo vieron y que queda claro y yo me voy de largo. Bueno, vemos que en vista de que no hay nadie que hace una pregunta, voy a asumir que ya está claro. Una cosa que tienen que recordar es que después de todo esto, en la semana se va a planificar una lección, un control de lectura, que implica los materiales que envié y el video que debieron ver, más lo que voy a hablar hoy día. Así que es importante que si tienen preguntas las hagan. Bueno. Profe, buenos días. Sí. Los cuestionarios van o sea, va en relación a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué cuestionario? Lo que se activa el miércoles, el 31 de octubre, que está para esta semana. Claro, esto se va a activar en esta semana. Ese cuestionario, sí, tiene que ver con lo que hemos visto en esta semana. Ya, profe, gracias. ¿Ya? O sea, con lo que veamos hoy incluso. Profe, buenos días. Buenos días. Disculpe, una pregunta. Dígame. La prueba de diagnóstico, ¿dónde se sube exactamente? Yo les dije que la enviaran a mi correo institucional. Por ahí vi que algunos ya la habían enviado. Es que es la primera clase a la que me conecto, profe. Ah, ya. Mi correo institucional es omar.valladares@uartes.edu.es. Creo que cuando Ok, tú profe. empiezas a poner ahí la dirección, ya pones Omar y ahí te va saliendo la lista de los mails que están en el correo. Gracias, profe. Recuerda que solo me tienes que enviar la hoja de respuestas. Ya. Bueno. Cuando ustedes vieron ese video sobre el tema, las ideas principales, se fijaron que yo hice una torre, ¿no? ¿Ya? Y se dieron cuenta que yo hice esta torre, ¿no? Todos claramente saben qué es esto, ¿no? Si han tenido infancia, saben qué es esto. Ok. Sabemos que el propósito de este juego implica sacar piezas de esta estructura, ¿ya? Para poder armar diferentes pisos. Entonces partimos del hecho de que esto es una estructura. ¿Ok? Y sabemos que es una estructura porque hay una serie de partes, una serie de secciones donde la estructura se va configurando, ¿no? Cada una de estas partes que están aquí en la estructura forman un piso. ¿Ok? Y tenemos un piso 1, piso 2, piso 3, ¿ya? Todo. Y todo esto en conjunto, todo esto en su conjunto es o corresponde a una estructura. ¿Ok? Ahora, si tú te fijas en esta estructura o en este piso, digamos que cuando tú te fijas en las partes que tiene esta estructura, podríamos ir separando cada una de las partes en estructuras más pequeñas, ¿ya? Suponiendo que esto de aquí, la estructura más pequeña, es una oración.
Luego, cuando juntas las oraciones, perdón, me voy a corregir. Tenemos aquí las palabras, ¿ok? Cuando tú juntas las palabras, formas oraciones. Y cuando juntas las oraciones, formas párrafos, ¿ok? Estos tres componentes forman cada piso, ¿sí o no? ¿Verdad? Es decir, cada piso que tú tienes aquí forman una estructura. Tú tienes el piso 1, el piso 2, el piso 3. Y todos estos pisos, es decir, cada uno de estos bloques que yo armo en este jueguito, me forman en conjunto una estructura, que es una estructura que está formada por un piso 2, piso 1, piso 2 y piso 3. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de estructura, nosotros hablamos de algo que tiene partes, ¿verdad? Si nosotros vemos, a ver, si nosotros comparamos el cuerpo humano, ¿por qué se sostiene? Les pregunto. Un esqueleto. Perfecto, un esqueleto, así es. Y ese esqueleto, obviamente, esa es una estructura, ¿no? Decimos la estructura ósea, ¿ya? La estructura ósea que tiene el cuerpo, obviamente tiene una serie de partes, ¿no? Si nosotros no tuviésemos un tronco, nosotros estuviéramos prácticamente tirados en el piso, pues, ¿no? Nosotros solo tendríamos unas piernas y unos brazos, y si el tronco no nos pudiera sostener, estaríamos prácticamente en cuatro patas, ¿ya? No podríamos estar erguidos, ¿no? Entonces, la estructura, el tronco sostiene a cada una de las partes de esa estructura ósea. Entonces, las piernas obviamente nos sostienen, pero sostienen el tronco, pero el tronco es básicamente la estructura más fuerte, ¿no? En ese sentido, si tú tienes aquí la torre de Jenga, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene a la estructura? La base, Ok, alguien dice por ahí la base. Tendemos a pensar que la base es la que sostiene la estructura. Sí, en esencia sí. Pero si por más base que tú tuvieras, si empiezas a poner los bloques de manera desordenada, ¿ya? ¿Qué le va a pasar a tu estructura? se cae. Exacto. Entonces, aunque tú tengas una base sólida, si las demás partes que tú vas poniendo en la parte de encima no están ordenadas, tu estructura se va a caer. Puede ser que la base se mantenga, pero las partes superiores de la estructura, puyundum, se vienen abajo. Entonces, sí, la base es parte importante, pero hay una cosa que sostiene realmente la estructura y que nosotros no la podemos ver. El Es equilibrio. como una fuerza invisible. ¿Perdón? El equilibrio. El equilibrio propio. Así es, el equilibrio, exactamente. Es decir, la manera en que están dispuestas las partes del texto, las partes de la estructura en esta forma, ¿no? Permiten que la estructura se me mantenga, ¿ya? Nosotros le podemos decir equilibrio, porque nosotros ponemos cada uno de los bloques ordenadamente, de manera ordenada, permitiendo que mi estructura se mantenga. Pues nosotros le podemos llamar equilibrio. Pero ahora, traduciéndolo a palabras que podamos entender en este sentido, un texto es exactamente igual a una estructura. Esto es un texto, ¿verdad? Porque cada una de las partes de esta torre de Jenga que yo tengo aquí son como pequeñas partes que componen un todo. Tengo las palabras que forman oraciones y las oraciones forman párrafos y esto se convierte en un piso. Y aquí tenemos un párrafo, otro párrafo y otro párrafo. Por lo tanto, todo este texto se mantiene en pie. Pero la pregunta es, en el texto, ¿qué es lo que hace que el texto, así como la estructura invisible, no hace que se me caiga al piso? El sentido, la coherencia, profe. ¿Perdón? El tema, Muy El bien. sentido, ¿Quién habló por ahí? No le escuché. Una chica. yo, el tema, Ariel. sí,
Ya. Ok. Perfecto, Ariel. Es el tema. ¿Usted sí vio el video? Ya. El Sí, tema. sí lo vi, profe, sí lo vi. Sí, esa es. Ya. El tema, el tema en un texto es exactamente igual como ustedes dicen aquí. Es esta estructura invisible que me sostiene el texto. Nosotros le podemos decir a esto, ya, supongamos, equilibrio. Equilibrio. Pero en realidad, lo que le da el equilibrio a esta parte de aquí es el tema. Es decir, en el texto, el tema es el que le da el equilibrio a todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se supone que cada una de las partes del texto deben responder a un tema. Es como que yo esté hablando, a ver, es como que yo esté diciendo, bueno, existen diferentes tipos de manzanas. Y con las manzanas se pueden hacer postres. Con las manzanas se pueden hacer jugo. Con las manzanas se pueden hacer, yo qué sé, tortas. Con las manzanas también, incluso dicen que son buenas para lavarse los dientes. Es una forma de lavarse los dientes. Y las peras son ricas. Y las manzanas hay de todo tipo. Si tú ves aquí, visualmente hablando, ya ves un desorden, ¿verdad? ¿Qué pasó con mi estructura? Yo estoy hablando de manzanas, 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 y de pronto, ¡pum!, peras. Y luego retomo manzanas. Si yo estoy hablando de algo que debe tener un equilibrio, es decir, un orden coherente, un orden sistemático, en el momento que incluyo algo que no tiene nada que ver con el tema, se me corta. Y es como que, ¡pum!, se me cae la estructura. ¿Verdad? Entonces, eso pasa en los textos. Los textos están condicionados en función a un tema. Y ese tema es lo que sostiene la estructura. Pero ok, estoy hablando de estructura, digo, del tema, digo, pero bueno, ¿qué es esto que tiene que ver con la estructura? A ver, la estructura es prácticamente una especie de andamio, una especie de bases o fases en las que todo texto se sostiene, ¿ok? Y en cuanto a estructura, existen tres estructuras fundamentales, que son las que van a sostener al texto en sus formas, ¿no? En la manera en la que la información se va a presentar. Una es la superestructura. La superestructura es la estructura macro, perdón, la estructura más grande en la que el texto se va a sostener. Y esa está compuesta por introducción, desarrollo y conclusión. Esa es la superestructura. Luego le sigue la macroestructura. La macroestructura es aquella en la que prácticamente implica el tema. Y obviamente y los párrafos. Dentro de la macroestructura están contemplados el tema y los párrafos, porque cada párrafo obviamente tiene que hacer referencia al tema. Y luego tenemos la microestructura. Esta microestructura tiene que ver, en este caso, con las palabras y las oraciones. Ah, perdón. Se me fue el... ¿Dónde está la rayita? Ya. Las palabras y las oraciones. Esos son los elementos que componen la microestructura.
¿Ok? Ahora, ¿qué papel juegan o desempeñan aquí cada una de las partes que estoy mencionando? En un texto, para poder hacer un acercamiento al texto, yo debo tener claro dos criterios fundamentales, o dos criterios, o dos aspectos fundamentales dirigen el texto. Lo que se llama el fondo y la forma. El fondo tiene que ver con el contenido. Todo lo que dice el texto a nivel de temas, ideas, ¿ya? Todo lo que se dice sobre el tema, ¿no? Ese es el contenido. Mientras que la forma tiene que ver con la estructura o la manera en cómo se presenta el tema. Son dos cosas totalmente distintas, pero una depende de la otra, ¿ya? El fondo y la forma. Para yo poder resumir un texto o para poder yo hacer una referencia del texto, de lo que dice, ¿ya? Yo no puedo basarme solo en las ideas. ¿Por qué? Porque si yo me baso solo en las ideas, voy a perderme un elemento importante también de esa estructuración. Es decir, la manera en que esa persona o ese autor ha presentado el tema. Supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos, bueno, aquí veo en la imagen veo a Jesús, a Luis Fernando y a Ariel. ¿Ya? Y supongamos que yo les digo a los tres que tienen que escribir un texto en torno a sobre el COVID y sobre lo que quieren decir sobre el tema, ¿no? El tema es el COVID, ¿ya? Entonces, yo les doy a todos ustedes o estas tres personas una consigna. Tienen que escribir un texto sobre el COVID. Entonces, Jesús, Luis y Ariel van a hacer un abordaje sobre el COVID, ¿ya? A todos se les ha asignado un tema común, ¿ya? A nivel de tema, el tema tiene que ver con el COVID, ¿ok? Pero de pronto Jesús decide abordar su texto hablando sobre digamos, ¿qué es el COVID? Y de pronto nos dice características del COVID. Luis opta por un texto distinto y él dice, bueno, yo voy a poner datos sobre el número de muertos. Y Ariel dice, bueno, yo voy a optar por abordar el texto desde una anécdota y de pronto una reflexión sobre lo que ha sido para ella todo este tema, ¿no? Todo lo que le ha significado a ella. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que los tres tienen en común? El COVID, profe. Entonces estamos hablando del contenido. Prácticamente todos abordan el tema, es decir, trabajan a nivel de un mismo contenido. ¿Ok? Pero ¿qué ha cambiado? La estructura. La estructura, es decir, la forma en la que cada uno va a abordar el tema. Es decir, Jesús opta por un tratamiento más expositivo, diciendo características más puntuales, una definición y las características de la enfermedad. Luis de pronto va por datos más actuales, sigue siendo como un abordaje más expositivo, pero Ariel cambia. Ariel hace un abordaje más personal, más subjetivo, planteando una anécdota y una reflexión. Si yo me quedara solamente en resumir estos textos, ¿ya? Es decir, si yo me quedara en decir, bueno, ¿en qué se caracteriza el texto de Jesús? Y digo, bueno, Jesús habla sobre lo que es el COVID y las características de la enfermedad. Luis habla sobre los datos y las muertes que han tenido. Y Ariel hace una reflexión sobre el tema. ¿Okay? Hasta ahí yo solamente me estoy refiriendo a el contenido, pero estoy olvidando la estructura con la que cada uno de ellos hace el abordaje. ¿Por qué es importante la estructura?
porque va más allá de lo que cada uno hace para abordar el tema. Es decir, yo puedo hablar del tema, es decir, puedo decir, el tema es el COVID, pero es muy distinto a la manera en la que Jesús y Ariel han hecho el abordaje del tema. ¿Por qué? Porque Jesús opta por un abordaje más frío, con datos más de tipo objetivos. Ariel, en cambio, opta por un abordaje mucho más personal, más cercano. Si yo me remito a resumir el texto, yo diré, bueno, los dos textos hablan sobre COVID, pero hasta ahí es un resumen que no está acogiendo para nada la forma en la que la autora ha decidido hacer el abordaje del texto. Y es tan importante en un resumen el fondo como la forma, es decir, la estructura con la que cada uno hace el abordaje del tema. Y eso tiene que ver, obviamente, con reconocer en el texto cómo se está presentando la información. Ya, entonces estamos hablando de que en ese sentido, yo tengo que primero fijarme en la superestructura. Es decir, cómo introduce, cómo desarrolla y cómo concluye. Luego voy hacia la parte del tema, ¿ya? Los párrafos, y luego hacia la parte más pequeña, las palabras y las oraciones. ¿Por qué es importante las palabras y las oraciones? ¿Qué tienen que ver las palabras y las oraciones? Porque no todo el mundo utiliza el mismo lenguaje, ¿ya? Y en esa medida también eso va a cambiar el texto. Por ejemplo, supongamos que yo escribo un texto como Jesús, ¿no? Diciendo un texto bastante frío, diciendo, bueno, el COVID es una enfermedad que actualmente no se le ha encontrado cura, pertenece a los tipos de los coronavirus, según datos han muerto no sé cuántas miles de personas. Ese es un texto eminentemente frío y el lenguaje que utiliza es un lenguaje sumamente académico, un lenguaje muy plano, ¿ya? Muy estándar, ¿ya? E incluso un lenguaje científico. Yo podría utilizar diciendo es dentro de los coronavirus, estoy usando una terminología más técnica, pero de pronto Ariel dice, de pronto en su texto empieza diciendo, bueno, iba yo con mi mami caminando por la calle, cuando de pronto al lado de nosotros un anciano se cayó en plena acera. Las personas que estábamos alrededor nos asustamos. Yo agarré a mi mamá del brazo y cuando nos dimos cuenta, no sé cuánto tiempo había pasado, el tiempo pasó tan rápido que vinieron los paramédicos y se lo llevaron. El hombre había muerto de COVID en plena calle. Entonces, si te das cuenta la característica de los tonos, ¿verdad? Por un lado, el tono más frío, más objetivo, diciendo el COVID es es así, asado, cocinado, ¿no? Es un texto que utiliza un lenguaje más técnico. Y por otro lado, un lenguaje más familiar, más cercano, más coloquial. Dice, iba yo con mi mami tomada de la mano cuando de pronto un ancianito se cayó en plena acera. ¿Ya? Eso forma parte de la microestructura. ¿Y qué tiene que ver también esto? Porque obviamente cuando tú haces el abordaje, si tú resumes el texto y dices, los dos hablan del COVID, estás olvidando un elemento importante, que los dos no hablan igual del COVID. Y eso también es importante en un texto para resumir, para hablar de lo que dice el texto, porque forma parte del contenido también. Es decir, el contenido, el fondo y la forma son inseparables. O sea, no puede separarlo. Cuando le piden, por ejemplo, a usted una síntesis, eso es distinto. La síntesis, ahí sí trabaja exclusivamente las ideas del texto. Es decir, lo que dice el texto. A nivel de estas son las ideas que aborda. ¿Ya? Eso es lo que se llama la síntesis. El resumen es una cosa distinta, porque el resumen trabaja el contenido y la manera en que se presenta ese contenido. Una de las cosas que más les va a costar a ustedes, más problemas les va a costar a ustedes, es poder ubicar esa estructura. Y por eso es importante que sepan también manejar los tipos de texto. ¿Ya? Porque la estructura tiene que ver, obviamente, la macroestructura, cómo se aborda el tema. El abordaje del tema se hace a partir de los párrafos con los cuales yo planteo el tema. Entonces, les dije a ustedes vieron, ¿no? El tema es el asunto general del que se habla en un texto.
Pero ese asunto obviamente es introducido a través de los párrafos. Cada párrafo hace un abordaje del tema. Es decir, está el párrafo de introducción, el párrafo de desarrollo, el párrafo de conclusión. Pero cada manera de abordar esos párrafos dependen de, obviamente, de la forma como los quiero abordar. Yo puedo empezar o hacer mi introducción con un párrafo de definición, como de pronto empezaba Jesús. Luego puedo ir, el desarrollo, puedo ir mostrando datos muy fríos sobre la cantidad de muertes y puedo concluir mi texto con una anécdota y una reflexión. Entonces vemos que cada parte de esa superestructura se desarrolla con unos párrafos determinados. Entonces, cuando yo haga el resumen, debo tener claro cuáles tipos de texto están funcionando. Se los llama tipos de texto también o secuencias textuales. Estoy utilizando, porque son tan o más importantes dentro de todo el conjunto que forma el texto. Preguntas. Yo mandé igual un material sobre las estructuras para que ustedes lean, para que tengan claro, pero esta es la explicación más así, más masticada. Yo voy a asumir que ustedes tienen claro esto. Bueno, aparte de que si vieron ICA, que por cierto yo también fui profesor de ICA, yo sé lo que dan en ICA, ustedes debieron saber. Aquí o ¿quién les dio? O entre André, o entre Jorge Tigrero, o Elena, ¿quién les dio ICA? Rodolfo Silva. Ya, Profe, a mí me dio la profe Michelle Ulloa. ya. A mí también la profe Michelle. Bien. Todo esto se supone que debieron haberlo trabajado en ICA. Entonces, bueno. Entonces tenemos este texto que está compuesto, que tiene una superestructura, que está formado por una introducción, un desarrollo y una conclusión. La macroestructura, que tiene que ver con el tema y los párrafos, y la microestructura, que tiene que ver con las palabras y las oraciones. Ahí se está cortada. ¿Ok? Cada una de estas partes de la microestructura, también me olvidaba decirles, a nivel de las palabras, son importantes también porque tienen que ver con con el lenguaje que se utiliza. Y eso también es parte importante del abordaje, ¿no? De pronto, el lenguaje o las palabras que se utilizan son también importantes dentro de la microestructura o de la estructura más pequeña de la oración. A nivel de lenguaje o a nivel de registros del habla, ustedes saben, bueno, ustedes debieron saber o deberían tener claro que en el habla existen 5 registros básicos. ¿Sí les explicaron los registros del habla? Los registros son el lenguaje técnico o científico. De ahí viene el lenguaje culto o literario. Luego viene el registro estándar. Estándar, formal o también llamado plano. Luego viene el registro coloquial o familiar. Y finalmente viene el registro vulgar o inculto.
¿Ok? Ahora, estos son los 5 registros del habla. De lo que pueden ver ahí, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿O estoy Sí, hablando profe. en chino? A ver. Kevin Prado. Sí, sí se entiende, profe. ¿Cuál es para usted, cuál es el registro técnico o científico? Son los documentos que le llaman especializados, las revistas científicas y todo este tema. ¿Y en qué lo diferencia usted del lenguaje literario? ¿Culto, literario o técnico y científico? ¿Son iguales? Bueno, ahí no son iguales porque el técnico es más, está dirigido más para los colegas. O sea, los colegas me refiero a la gente estudiosa, la gente científica que escribe para otros científicos. Ya. Y los cultos y los literarios tienen un lenguaje técnico, pero que está dirigido no solamente para los científicos, sino para otro tipo de personas que no ¿Cuál es ese otro manejan. tipo de persona? Para las personas que no pertenecen al ámbito científico también. Ajá. Ok, sí, no pertenecen, pero más o menos, ¿qué entienden por un lenguaje Eh, literario, culto? A ver, el lenguaje culto o el lenguaje literario es o implica un uso más elevado del lenguaje, no en el sentido técnico, sino en el sentido más bien metafórico. Es decir, uno puede hablar con una persona en un sentido metafórico y para entenderlo, sí es importante que la persona tenga un cierto conocimiento o por lo menos entienda la referencia, ¿no? Es decir, yo puedo decir de una persona eh, que es alta como un árbol, ¿no? Entonces, esa palabra, ese alto como un árbol, contempla un uso particular del lenguaje porque yo estoy haciendo un uso eh, culto, literario, en el sentido metafórico, ¿ya? Y no todo el mundo es capaz de entender el lenguaje literario, aunque es muy metafórico. Aunque parezca mentira, dentro del lenguaje culto y literario también se encuentran las ironías, el sarcasmo. Porque el sarcasmo es un lenguaje que no todo el mundo es capaz de entender. Es más, se piensa que las personas que son capaces de entender el sarcasmo tienen un nivel de comprensión lectora bastante elevado, que el sarcasmo no cualquiera lo puede entender. ¿Ya? Como decirles, digamos, chuta, qué inteligente que son todos ustedes, ¿no? Eso es una forma, o sea, dependiendo de la forma como se mencione también, puede ser muy sarcástico. Y ese sarcasmo es también parte de una forma de comprender el lenguaje, desde el punto de vista literario y metafórico. No es lo mismo que el lenguaje técnico contempla unas fórmulas mucho más, como su nombre mismo lo indica, más propios de las ciencias, es científico. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, bueno, aquí se supone que aquí tenemos de todo, ¿no? Aquí tenemos músicos, tenemos gente de teatro, gente de literatura. Entonces, cuando ustedes se expresan con gente de su área, o sea, sus pares, utilizarán una terminología técnica o científica para hablar del tema, ¿no? Entonces, digamos que si hablan entre las personas de música, los músicos utilizan ciertos términos que no utilizan los literatos, ¿no? O utilizan otro tipo de lenguaje que las otras personas no utilizan. Entonces, eso es parte de un registro técnico científico. El lenguaje culto literario también tiene que ver con el uso de palabras mucho más elevadas en su sentido, ¿no? Por ejemplo, utilizar palabras que no necesariamente se utilizan en un entorno formal. Por ejemplo, decir, bueno, que cada persona al concluir sus labores recibe sus respectivos emolumentos. Entonces, emolumentos, tú te quedas, ¿qué será eso, no? Entonces, los emolumentos hacen referencia al salario. Obvio, yo podría utilizar la palabra salarios, pero utilizo una terminología más
culta o un poco más, o un lenguaje un poquito más elaborado, mucho más técnico, no digo técnico, perdón, mucho más complejo de entender, con unas palabras un poco más literarias, ¿no? Un poco más cultas para poderlas entender, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos, cuando decimos los lentes, no, pásame los lentes. Entonces, los lentes nos referimos básicamente a los que uno se pone, ¿no? En los ojos. Pero hay una forma también más culta o más, un poco más compleja de decir lentes, ¿no? Decimos ¿cómo le decimos a los lentes? Bueno, anteojos, ¿ya? Espejuelos, ¿ya? Monóculos, dependiendo si es uno, ¿no? Son palabras que obviamente no utilizamos comúnmente, pero son palabras que se pueden utilizar en un sentido un poco más, para sonar un poco más bonito, ya, por decirlo así. Si ustedes ven, vamos de los registros más a los complejos hasta los más vulgares o incultos, que por si acaso lo vulgar no significa necesariamente las malas palabras, ¿ya? Entonces tenemos el lenguaje científico, que es el lenguaje así, sumamente técnico. El lenguaje culto o literario, que es un poco más elevado, que requiere un poco más de conocimiento. De ahí viene el lenguaje estándar, formal o plano, que es básicamente el lenguaje que yo estoy utilizando con ustedes. Es lo que se llama un lenguaje de la comunicación. Es decir, para que ustedes me puedan entender, porque de pronto yo podría venir acá y hablarles con palabras sumamente técnicas y no me van a entender, ¿no? Supongamos que yo les pongo a hablar, bueno, necesito que me ubiques la superestructura del texto. Y tú, chuta, ¿qué me está hablando el profesor? ¿Qué es la superestructura? O digo, oye, tienes mala microestructura. Si no sabes a lo que me estoy refiriendo, es decir, no manejas ese lenguaje técnico, obviamente no vas a poder entender. Pero en cambio, si yo te pregunto, bueno, ¿qué pasa con la microestructura? Ah, entonces ahí tú vas a saber que yo me estoy refiriendo a las palabras y las oraciones. Digamos, tienes un problema a nivel de la microestructura, ¿ya? No te expresas de manera adecuada. Entonces, ahí entiendes tú que dices, tengo un problema a nivel de la microestructura, entonces tengo malas oraciones o tengo malas palabras. Algunas palabras están de pronto confusas. O de pronto te digo, ¿sabes qué? Hay un problema en la macroestructura. No hay conexión en la macroestructura. Entonces ahí sabes que me refiero a que el tema y los párrafos no se conectan. Entonces, el lenguaje estándar, en este caso, es un lenguaje de la comunicación. Me pueden entender porque yo utilizo un lenguaje sencillo, un lenguaje que no tiene ni de palabras técnicas ni palabras así muy vulgares o coloquiales, ¿ya? De ahí, como ustedes saben, el lenguaje coloquial o el lenguaje familiar es el lenguaje que utilizamos en el común de los denominadores con las personas cercanas a nosotros, ¿ya? Familiares, amigos, y que puede, incluso puede incluir palabras más bien cercanas, pueden ser palabras que contemplan ciertas familiaridades o ciertas, a veces las palabras coloquiales vienen cargadas de diminutivos o vienen también cargadas de expresiones como sobrenombres, ¿no? Es un lenguaje más bien coloquial, ¿no? El lenguaje coloquial es un poco más informal. Pues generalmente la informalidad tiene que ver con lo coloquial, ¿no? El lenguaje plano, por ejemplo, no es informal, es un lenguaje que todos pueden entender, pero es un lenguaje con el que tú te das a conocer. Hablas con un docente y dices, profesor, quería saber si existe alguna forma de que usted me pueda ayudar. El coloquial sería, oye Omar, chuta, apóyame que tuve un problema con la materia y de verdad quise el esfuerzo, pero me caí, ¿ya? Eso es coloquial, ¿no? El lenguaje vulgar o el inculto, que es el último registro del habla, se refiere más bien a los usos incorrectos del habla. Es decir, se los pone como un registro del habla porque las personas incultas o las personas vulgares, no en el sentido de vulgar, de que digan malas palabras, sino de que hay un uso inadecuado del lenguaje, como por decir, cuando hablas con una persona y dicen en denantes, o en préstame, o ahorita, o yo qué sé, pochi pochi, ya, eso es lenguaje vulgar o inculto. Si usan el pochi pochi, ya pochi pochi, ya, van a decir que no usan el pochi pochi.
Si usa el poshi, si usan el poshi poshi. Ya, profesor, poshi poshi. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, el lenguaje vulgar o el lenguaje inculto es el que está plagado de formas inadecuadas, de formas incorrectas, ¿no? Como decir, inabsurdo, ¿no? Inabsurdo, o todas esas frases a veces que están mal dichas de forma a veces intencional o porque las personas no hablan de manera correcta. Uno puede ver, por ejemplo, cuando las personas las entrevistan en la calle, ¿no? Y ellos quieren sonar bien, ellos suelen utilizar el lenguaje inculto, ¿no? O sea, generalmente estos ya están dentro de la categoría de los vicios del lenguaje, ya los que se llaman las hiperconexiones, las ultraconexiones, cuando una persona dice, sí, oiga, señor, sí, señor periodista, pero sin embargo, ¿no? El pero sin embargo es un problema de lenguaje, ¿no? O es pero o sin embargo, los dos son conectores de oposición. Entonces no puedes decir pero sin embargo, porque es como decir pero, ¿ya? Sin embargo, tal cosa o pero tal cosa. Pues muchas veces algunas personas utilizan el pero sin embargo, ¿ya? Eso es un lenguaje vulgar o un lenguaje inculto, es decir, falto a las Profe, normas correctas del habla. cuando decimos más, mejor, ¿qué significa Por eso? supuesto, más mejor, menos peor, ¿ya? Pero está correcto, está incorrecto. Se dice más y mejor, Oye, es más y mejor, ¿ya? Pero bueno, nuestro lenguaje está plagado de usos incorrectos del habla, ¿no? Aunque hay algunos que están también aceptados, ¿no? Lo que se llama el sube arriba, el entra adentro, sale afuera, dependiendo de los casos de enunciación, se suelen validar, ¿no? Pero eso, bueno, dentro ya de los diferentes eh, contextos en los que uno puede hablar, se validan a veces esos usos. Entonces, todo esto que acabamos de ver de los registros del habla corresponden a lo que es la microestructura, las palabras y las oraciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, yo decía, en un abordaje, la manera en la que tú hablas o la manera en la que tú puedes abordar un texto. Supongamos lo siguiente, ¿ya? Supongamos que a alguien se le ocurre hacer un texto sobre, estamos hablando del COVID, y el escritor asume la posición de una persona inculta, ¿ya? Al escribir. Y de pronto el autor empieza diciendo, bueno, eh, yo iba con mi veterana a la clínica Guayaquil y de pronto vino un man y me dijo, ñaño, no encontramos el cuerpo de tu papá. Yo me quedé como loco porque no sabía qué hacer con mi viejo al no poderlo encontrar. Entonces, tú ves ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje y esa forma, pero el abordaje que hace el autor tiene que ver, digamos, con un drama que se vivió durante el tema de COVID con la pérdida de los cadáveres de las personas. Entonces, tú dices, bueno, tú de pronto te ríes por ese abordaje, ¿no? Y tú dices, chuta, el autor está loco porque escribe así. Pero de pronto la intención de ese texto es un poco poner en perspectiva el drama que fue para muchas personas, generalmente de clase popular, el verse en el caso de no poder encontrar los cadáveres de sus seres queridos. Pero entonces tú dices, bueno, ¿por qué el autor decide hablar así? ¿Por qué utiliza un lenguaje vulgar? ¿O por qué su personaje o la persona que le pasa esto es una persona, habla así? Entonces, imagínate que tú leas ese texto y ahora te mandan a resumir ese texto. Si tú te quedaras solo en las ideas y dirías, bueno, el texto tiene que ver con la pérdida de los cadáveres que se dieron en la ciudad de Guayaquil, punto. Ahí tú solo me estarías trabajando el contenido. Pero ¿cuál es la riqueza que se pierde en ese texto si tú no haces referencia también a la manera como el autor abordó ese texto? Es decir, él decide cambiar digamos que el chip, en vez de optar por un discurso más formal, más técnico, dice, bueno, en Guayaquil se han perdido no sé cuántos cadáveres de no sé cuántas personas, las personas de los familiares piden a la justicia que les entreguen a los cadáveres de sus familiares, ¿no?
hasta ahí sería un texto como muy frío. Pero si el autor decide optar por una forma más literaria, porque eso sería como una especie de crónica, obviamente el contenido va a ganar también fuerza de enunciación, va a ganar fuerza por la forma como trabajó el contenido. Entonces tú no puedes desligar en un texto el contenido de la forma o la forma del contenido, porque son dos cosas que van pegadas, o sea, van aliadas, ¿no? Entonces, cuando se les pida a ustedes un resumen, de aquí en adelante, bueno, eso es algo que iremos trabajando en el proceso, entendamos que el resumen contempla todo lo que tiene que ver con el contenido, el tema, es decir, la macroestructura. Dentro del tema, obviamente, tienen que ver las ideas principales y secundarias y los párrafos que componen. Ahora, muchas veces ustedes van a poder confundirse y van a decir, a ver, profesor, pero la microestructura, en la microestructura están las oraciones, y las oraciones se supone que son las ideas. Y dentro del tema y los párrafos, se supone que los párrafos están en la introducción y o el desarrollo y en la conclusión. No entiendo. A ver, es que pasa una cosa. La microestructura, la superestructura, la macroestructura y la microestructura son todos partes de una sola estructura que es el texto. Es decir, son inseparables. Se supone que las partes más pequeñas de la microestructura, que son las palabras y las oraciones en conjunto forman ideas. Las ideas dan sentido dan estructura a los párrafos y los párrafos dan sentido al tema. Y el tema se desarrolla en una introducción, un desarrollo y una conclusión. No sé si entienden esa lógica. Es como la estructura ósea, ¿no? Se supone que los huesos son toda la estructura, pero, o sea, cada hueso no funciona de manera independiente. O sea, necesitan todos estar unidos, debidamente cohesionados, para que ese texto pueda tener sentido. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de la microestructura o dentro de las palabras, también contemplan los conectores. Porque los conectores se supone que unen las oraciones. Toda oración se supone que está unida por un conector. Cuando tú unes todas esas oraciones, vas teniendo un sentido más complejo que forman un párrafo. El párrafo, que es el conjunto de oraciones, va teniendo sentido en función de todo lo que quieras decir. Si hay algo en ese texto o en ese conjunto de ideas, como por ejemplo vemos acá, yo estoy hablando sobre que con las manzanas se pueden hacer distintos tipos de postres. Existe también lo que se llama el jugo o la sidra de manzana, que es una bebida incluso que puede ser alcohólica. Las manzanas comúnmente se utilizan para preparar lo que se llaman los pies e incluso los odontólogos recomiendan comer manzana como una forma de limpiar los dientes. Las peras también son ricas y existen diferentes tipos de manzanas como la manzana roja, la verde y la colada. ¿Ya? Entonces, si tú ves en ese abordaje, ¿no? Estás hablando de manzanas, los conectores te están logrando conectar una idea con la otra, pero de pronto viene una que son las peras que se desconecta totalmente y luego hace que esto de aquí pierda coherencia y el texto se me viene al piso. ¿Ya? Dentro del texto, para que un texto pueda ser considerado como tal, tener sentido, debe cumplir 3 criterios fundamentales. Tener coherencia, tener cohesión y la adecuación. Estos son los que se llaman los elementos de texto, es decir, las propiedades del texto. Para que un texto pueda entenderse, debe tener coherencia. ¿Qué significa? Que mantengan una unidad temática. Es decir, si yo estoy hablando de manzanas, en la introducción debo hablar de manzanas, en el desarrollo debo seguir hablando de manzanas y en la conclusión debo terminar con manzanas.
Eso se llama ser coherente. Es decir, responder a una unidad de sentido. ¿Y qué es la unidad de sentido? ¿O qué me otorga la unidad de sentido? El tema. El tema es las manzanas. La coherencia es que todo el texto habla de manzanas. ¿Ya? Por eso es que cuando decimos que una persona habla incoherencias o incoherencias, son cosas sin sentido. No hay conexión allí. Primero elemento fundamental es que todo el texto se refiere a un solo tema. No puedes hacer el abordaje de dos temas en un texto, excepto si mantienen un elemento común, pero siempre va a ser un tema. ¿Ya? La cohesión, por otro lado, es otra característica del texto que tiene que ver con la manera en que se unen cada una de las partes. Y la cohesión generalmente tiene que ver con el uso de los conectores. Es decir, yo puedo saber si un texto está debidamente cohesionado en la medida en que los conectores o las palabras que me sirven para unir o enlazar las oraciones tienen sentido. Por ejemplo, no es lo mismo decir pero que no es lo mismo decir que debido a. Si yo digo, eh, no fui a la playa, pero me fui al mall. Ese pero me indica que se opone en comparación al primer enunciado que dice, no fui a la playa, pero me fui al mall. Es decir, bueno, hay una oposición de lugares o de viajes. La persona no viajó, pero en este caso fue al mall. Si yo digo, no fui a la playa debido a que me fui al mall, ¿sí ves cómo cambia la oración? En el momento que yo uso debido a, estoy diciendo que por la razón de haber ido al mall, no fui a la playa. Fíjate que solo un conector, en este caso, cambia el sentido de la oración. Entonces, la cohesión tiene que ver con la manera en la que las palabras, en este caso los conectores, se unen para dar sentido, es decir, coherencia. Si yo utilizo mal, obviamente, el conector, todo el sentido del texto se me puede caer abajo. Por otro lado, la adecuación, en este caso, tiene que ver con el lenguaje o el registro del lenguaje que es el más adecuado para poder hacerse entender en el texto. Es decir, si yo voy a escribir un texto científico, no puedo utilizar un lenguaje inculto o un lenguaje literario, por ejemplo. O sea, yo no podría utilizar en ese sentido un registro que no sea el adecuado. Si yo quiero, por ejemplo, hacer entender a las personas un texto, un problema científico, digamos, un tema científico, pero obviamente tengo que escribirlo para las personas que no entienden temas científicos. Entonces, en ese sentido, yo tengo que bajar el lenguaje. Entonces, le explico a las personas o escribo en mi texto diciendo, por ejemplo, si tengo que escribir sobre el funcionamiento o cómo opera el COVID-19 a nivel físico en las personas, yo no voy a hacer una explicación científica, pues técnica, ¿no? Yo digo, el virus opera de tal forma que ataca el sistema inmunológico. No, tendría que decir que el virus opera como si fuesen distintas, yo qué sé, como si fuesen cosas que atacan al sistema respiratorio y generan de manera inmediata una infección pulmonar que hace que se llene de flema y eso impide la respiración y esto puede generar incluso que se afecta la sangre y hasta un problema cardiorrespiratorio. Entonces, chuta, la adecuación tiene que ver también en función de quiénes son tus receptores. Es decir, cuando yo voy a escribir un texto, yo debo saber a quién le voy a escribir. No es lo mismo escribir un texto científico a tus pares, que sí te van a entender, o un texto científico formal, en el que debo utilizar un lenguaje más sencillo, más de fácil comprensión.
Obviamente un texto, cuando tú le explicas, digamos, a un familiar, un texto coloquial, también lo adaptas, ¿no? O sea, si tú le explicas, digamos, a tu abuelo cómo utilizar un celular para que use el WhatsApp, ¿ya? No le puedes decir, abuelo, tienes que meterte a configuraciones y ahí en configuraciones poner privados y luego el privado. No, pues no te va a entender el veteranito, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bajas, adecuas el lenguaje. ¿Qué le dices? Abuelo, estás en la pantalla, ¿verdad? Ya. Si ves en la parte de arriba, superior, derecha, como un circulito que parece un engrane. Ya, te dice el abuelo, ya, hazle ahí con el dedo. Y ahí te van a aparecer como 4 cosas. Ya, tienes que poner en la figurita de la personita. Ya, eso es un lenguaje coloquial, ¿verdad? Y el lenguaje coloquial lo haces en familiar, lo haces, pero es obviamente en función de tu receptor. Uno de los grandes problemas de la comunicación es que muchas veces nosotros no pensamos en el receptor. Es decir, no creamos nuestros textos adecuados a las personas que me van a leer. ¿Ya? Yo puedo de pronto ser una eminencia en el tema de la literatura. Chuta, soy la lumbrera. Pero yo quiero que explicarle a las personas por qué no, las personas que no leen. Digo, voy a hablar sobre el tema de las personas que no leen. Y de pronto escribo un texto chuta con unas frases muy literarias de diferentes autores. Y de pronto ese artículo me lo van a entender 5 o 6 personas que son las que tienen un lenguaje muy elevado. Pero en ese periódico no me van a leer nadie más. ¿Ya? Porque obviamente no estoy pensando en mis receptores, a quienes me van a entender. Lo mismo con ustedes. Yo podría venir aquí y decir toda la teoría, que es todo el lenguaje científico, y yo le digo, bueno chicos, gracias, nos vemos en la próxima clase, y ustedes se van a quedar como las locas sin saber a qué se refieren, ¿no? ¿Qué me dijo el profesor? No, habla bonito, pero no entendí nada, ¿ya? Entonces, obviamente, también el texto o la microestructura tiene que ver con el tipo de palabras que tú usas en el texto. Y eso, obviamente, en el momento de resumir, es importante decirlo. ¿Ya? Cuando yo resumo, bueno, tomando el ejemplo del texto que dije, ¿no? De esta persona, el autor, Omar Valladares, hace un abordaje sobre el drama del COVID utilizando escribe su crónica asumiendo un drama ficticio de una persona que va a un hospital y no encuentra el cadáver de su familiar. Y esto lo lleva a transitar por todos los hospitales de Guayaquil buscando dolorosamente el cuerpo de su padre. El autor de esta manera utiliza esta metáfora o esta pequeña historia para poder reproducir el drama o el conflicto que muchos ciudadanos de la ciudad y de todo el Ecuador tuvieron que sufrir durante las primeras semanas del COVID que golpeó al Ecuador durante las semanas de tal a tal fecha. ¿Ya? Es muy distinto a decir, el texto Valladares habla sobre el drama del COVID. ¿Ya? Si tú haces eso, solo te estás quedando en el contenido y estás olvidando algo tan rico como lo es la forma con la que tú haces el abordaje. ¿Preguntas? No han dicho nada. Yo voy a asumir que ya Una son pregunta, expertos. profe. ¿Quién? Yo, Kevin. Kevin. Sí, sí. ¿Alguna otra recomendación para que no se pierda la forma a la hora de hacer un resumen? ¿Cómo no se pierda? O sea, de lo que usted mencionaba, de que muchas veces solamente tomamos la idea principal, pero olvidamos la manera en cómo el autor aborda el texto. Entonces, ¿Ya? no sé si podría darnos alguna otra recomendación, aparte de Bueno, la que ya...
o sea, una vez que ustedes terminen esto, yo les voy a mandar, bueno, tienen que leer el material, ¿no? Pero yo les voy a mandar a ustedes una matriz, como una especie de ficha, donde podemos ir separando, ¿no? Cada párrafo lo podemos ir analizando en cuanto a las palabras, en cuanto a los tipos de oraciones, en cuanto a los conectores y en cuanto al tipo de texto que se utiliza. Es una forma de ir estructurando párrafo por párrafo cada una de las partes de un texto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Voy a dejar de compartir y voy a poner, yo qué sé, alguna lectura que pueda haber por acá. Voy a buscar por ahí algún textillo. Estoy buscando un texto que pueda servir como ejemplo para explicar esto de la estructura. A ver. Bueno, voy a borrar esto. Tanto esfuerzo que costó, pero bueno. Adiós. Adiós. ¿Qué puedo poner? Vamos a ponerlo aquí. Están viendo esto, ¿no? No, no se ve. Debería verse una pantalla de Word. Ahí. Sí. Ya. Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno, esto es uno de los materiales que le envié, pero más que nada lo voy a usar es para poner un ejemplo. Ya, esto es un fragmento de por ahí un artículo que vi
del universo. Un artículo de opinión. Entonces, voy a usarlo. Para explicar cómo tendríamos que hacer el abordaje de un texto. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, esto es un fragmento de un texto que vi por ahí en el universo. Y de este texto yo puedo ir poniendo, obviamente para hacer el abordaje o hablar sobre un texto, yo tendría que ir primero poniendo los datos de la lectura o la que estoy analizando. Que en este caso yo voy a utilizar como ejemplo para trabajar, pues, ¿no? Ya, si tenemos este texto, hay elementos importantes en cuanto al contenido, ¿no? Como son los datos de la lectura. Datos del texto. En torno a los datos del texto, yo puedo tener aquí cuestiones como el título. En este caso el texto se llama Verdaderos Héroes. ¿Ok? Este texto tiene un autor que está identificado que se llama Manuel Ignacio Gómez. Fecha del artículo fue escrito para el día de hoy, 26 de octubre del 2020. Tipo de texto, generalmente esto lo vemos que es en la parte de las columnas, entonces por esto diríamos que es un artículo de opinión. ¿Ya? ¿Cuál es la fuente? Es decir, ¿dónde está presente este artículo? Por eso vemos que esto es un artículo, dije que era del Universo, periódico del Universo. Y de ahí, bueno, dependiendo de ya cuando empieza a leer el texto, yo tengo que ir ubicando cuál es el tema. Pero vamos viendo por lo pronto. ¿Alguien por favor lea? Yo, profe. A ver, lea. Ya. Cada vez que en Guayaquil hace un calor insoportable, aparecen en las redes sociales fotos de Willis Carrier, el inventor del aire acondicionado, con pedidos de que se construya un monumento en su honor. Suena chiste, pero no tiene por qué serlo. Las ciudades están llenas de monumentos, plazas y parques en honor a políticos y militares, mientras se ignora a los verdaderos héroes de nuestras sociedades, sus empresarios. A diferencia de muchos políticos, los empresarios hacen nuestra vida mejor con sus servicios, sus productos, sus inventos. Y casi siempre lo hacen en silencio, con bajo perfil, dedicados a competir, trabajando por sus empresas y sus familias. Los empresarios benefician a toda la sociedad. En cambio, muchos políticos que juran servir a la sociedad se dedican a servirse del Estado para inflar sus egos y sus cuentas bancarias. Ok. Hasta ahí Ok. ustedes podrían más o menos decir de qué trata o cuál será el planteamiento del texto, del tema.
Los políticos. La importancia de los emprendedores o el emprendimiento en la sociedad, en la actualidad, en el mundo, con el clima, con todo. A ver, una de las cosas que ustedes deben Pero recordar y esto- que yo les dije, creo que en ese video, es que unas formas de ubicar en el texto el tema es ubicando cuáles son esas palabras que están repitiéndose o están como que siempre se está dando o machacando sobre el mismo. Hay una palabra que se está repitiendo y que forma parte del Inventos. tema. Empresarios. Muy bien. Empresarios. Vemos que en el texto hay una palabra que se está dando, machacando y machacando. Por ahí ha sonado alguna. Empresarios, empresarios, empresarios. El texto tiene que ver con los empresarios. Bueno, por lo pronto, habla de los empresarios. ¿Ok? Fíjense que el tema, siempre en el tema va a haber, el tema es esa palabra o esa oración que se está machacando. Todo el tiempo nos están repitiendo. Y por lo pronto aquí habla el texto sobre los empresarios. No sabemos qué, pero tendríamos que darle como que, ¿cuál es el asunto con los empresarios? Alguien dijo por ahí sobre el emprendimiento, que va a ir cerca, pero dijo una palabra al inicio. ¿Qué dice sobre los empresarios? ¿O cuál es más o menos el planteamiento que hace el texto en torno a los Que empresarios? no son reconocidos en la sociedad. ¿Perdón? Que no son reconocidos por la sociedad. A ver. Los empresarios no son reconocidos por la ciudad. Los empresarios. Los empresarios no son reconocidos por la ciudad. O los aportes, serían los aportes de los empresarios no son reconocidos por la ciudad, digamos que por la sociedad. Esto es lo que nosotros tenemos como una idea principal. Bien. Esto es una idea principal, porque es lo que trata el texto, es la idea más importante del texto. Pero el tema sigue estando como muy incompleto. Los empresarios. Tendríamos que ver que el tema es un abordaje un poco más amplio de lo que trata el texto. Podríamos decir, la importancia de los empresarios de la importancia del rol de los empresarios en la sociedad. Ese sería el tema al que trabaja el texto, la importancia del rol de los empresarios en la sociedad. ¿Cuál es el texto o cuál es la idea? Que los aportes que hacen los empresarios no son reconocidos por la sociedad. ¿Ya? Ahí recién hemos ubicado el tema y la idea principal del texto. Pero eso es a nivel de contenido. Esto es contenido. Esto es contenido, porque de eso es lo que trata el texto. Ahora, ¿cómo es la forma? ¿Cómo se aborda ese texto? Vamos viendo, analizando cada párrafo para ir viendo qué se hace en cada parte. Párrafo 1 y párrafo 2. ¿Ok? ¿Qué se dice en el párrafo 1? ¿O cómo aborda ese texto? ¿Cómo aborda el texto de la importancia de los empresarios en el párrafo 1? ¿De qué se habla? Profe, Dígame. ya no se ve. Sí, así veo que se está, ya. Estaba actualizando. ¿Podría ser de forma comparativa entre el párrafo 1 y el párrafo 2? No. Párrafo 1, puntualmente. Profe, yo creo que el párrafo 1
habla primero sobre, o sea, tiene que ver más con el reconocimiento que se le da primero, como dice, a los políticos y a los militares, pero el poco reconocimiento que se le da a los empresarios, y de cómo los políticos y militares son más, sí, tienen más, sí, puede decirse así, más monumentos y plazas con sus nombres. Eso es lo que veo que trata el párrafo 1. Ok. Y lo poco que se le conoce a los empresarios. Ok. Si tuvieras que clasificar ese párrafo como tal, ¿sería un párrafo de qué tipo? O sea, ¿sería un párrafo descriptivo? ¿Sería un párrafo expositivo? ¿Sería un párrafo argumentativo? ¿Sería un párrafo narrativo? ¿O sería un párrafo, no sé, dialogado? ¿Qué tipo de párrafo sería el primero? Expositivo. ¿Por qué? ¿Qué se está exponiendo? La manera en que se transmite esa admiración, haciendo monumentos y esas cosas. No, ahí no se está exponiendo. No. Se está Argumentativo. argumentando. Argumentativo. Ok, el párrafo empieza siendo argumentativo. Primero es un párrafo de tipo argumentativo. Ok. Que plantea una postura. ¿Cuál es esa postura? La mencionó recién el señor, el compañero. Descontento. No, lo explicó el compañero. No sé si fue Jesús o quién fue que habló. El poco reconocimiento que se le da a los Muy bien. empresarios. Dame espacio. Postura Sí. sobre el... A ver, mayor reconocimiento a políticos y militares y muy poco a los empresarios. Ok. Alguien escribió algo en el chat. Profe, se me desconectó, disculpe. Se me fue la conexión, no sé qué pasó. Ya. El aire acondicionado. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? A ver. Entonces, podemos saber que la primera parte es un párrafo argumentativo que plantea una postura sobre que existe un mayor reconocimiento hacia los políticos y militares en comparación a los aportes de los empresarios. Hasta ahí, sí, tenemos claro, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros hablamos de una postura, estamos hablando y decimos que es un párrafo argumentativo, por lo tanto diríamos que esa postura corresponde a una tesis, porque es una toma de posición que toma el autor. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde saca él esa postura? ¿En qué se agarra? Como decir, ¿de qué se vale para llegar a esa conclusión? Primer párrafo. ¿De qué toma? ¿Qué toma? Inmediatamente Hechos. la primera línea. De lo que se comparte en las redes sociales. Ya, pero eso como qué lo haría, como qué es, una anécdota, un cuento, un ejemplo, un Una vivencia. dato científico, ¿qué es? Un hecho. Una experiencia. Ya. Es decir, el autor
usa como ejemplo un cómo en las redes sociales se habla del invento del aire acondicionado. El invento del aire acondicionado. Ya. Quiero que se fijen en estas dos cosas. ¿Ok? Vemos que en el párrafo 1 el autor ha usado como ejemplo el cómo en las redes sociales se habla del inventor del aire acondicionado y el nulo reconocimiento a su invento. Y esto le sirve para plantear una postura sobre que existe un mayor reconocimiento hacia los políticos y militares en comparación a los aportes de los empresarios. ¿Ok? Esto que tú estás viendo aquí es un resumen que contempla no solo el contenido, que es este, sino también la forma, que es este. Prácticamente en esta primera parte yo estoy haciendo un análisis de lo que plantea, la idea que plantea y cómo lo plantea. Porque él está planteando con una especie de anécdota, con una especie de dato que es de lo que saca un dato que ha visto en las redes sociales, de cómo la gente por ahí dicen que están pidiendo que construyan un monumento al creador del aire acondicionado, tomando en cuenta que Guayaquil a veces hace un calor insoportable. Y este ejemplo o esta anécdota le sirve a él para introducir cómo en la actualidad hay más reconocimientos hacia políticos y militares en comparación a los empresarios o a los inventores o a los científicos que tienen tantos o producen tantas cosas en la realidad. ¿Ya? Esto es lo que nosotros consideramos un resumen, o es, bueno, empezaríamos a ver lo que es un resumen. Si tú te estás fijando aquí, aquí tenemos la idea planteada. Existe un mayor tipo de reconocimiento hacia los autores, esta es la idea, mientras que aquí nos referimos al tipo de párrafo. Acá, en cambio, diríamos que nos enfocamos en la secuencia textual utilizada. Es decir, cuando yo me refiero al párrafo argumentativo, me estoy refiriendo al tipo de texto. En este primer párrafo, solo en este primer párrafo podemos darnos cuenta de toda la información que nosotros podemos obtener de esa primera parte. Primero, que en el párrafo 1 se utiliza como ejemplo, el autor está usando como una especie de ejemplo, cómo en las redes sociales se habla del inventor del aire acondicionado y el nulo reconocimiento de su invento. Esto es, aquí hay una secuencia textual que se ha utilizado, en este caso, un ejemplo o un caso. Luego, el tipo de texto que se ha utilizado aquí es un párrafo argumentativo. ¿Por qué? Porque aquí se plantea una idea, en este caso la tesis, de que existe un mayor reconocimiento hacia los políticos y militares en comparación a los aportes de los empresarios. Si yo me hubiera quedado solo en la idea, es decir, en una síntesis, ustedes tendrían que haberme dicho esto.
Pero como les estoy pidiendo que resuman, no solo les pido la idea, sino la manera en la que el autor ha introducido el texto. Es decir, no solo planteó la idea, sino también se valió de un caso, de una supuesta anécdota de cómo el creador del aire acondicionado nunca fue reconocido, nunca se le dio reconoció su mérito con alguna estatua por su creación, ¿ya? Entonces, aquí prácticamente yo estoy descomponiendo la idea, lo que todo tiene que ver con el contenido, y acá estoy haciendo referencia a la forma. No sé si ven la diferencia. ¿Se entiende o no entiende? Sí, estamos claros. Sí, sí se entiende. ¿Ya? Cuando yo hago un resumen, en este caso la forma tiene que ver con lo que ha usado el autor para el abordaje de su idea, el contenido. El contenido es invariable. Existe un mayor reconocimiento hacia los políticos y militares en comparación a los aportes de los empresarios. Esa es la idea. ¿Cómo él introdujo esa idea? A través de una anécdota, o pone como ejemplo este caso de en las redes sociales, de hace cuánto la gente se ve el uso de Willis Carrier, el inventor del aire acondicionado, ¿ya? Es decir, pone un ejemplo, pone el caso o hace referencia a un caso del creador del aire acondicionado y lo usa como ejemplo para hablar de los aportes de los empresarios. Cuando tú empiezas a resumir, tendrías que empezar diciendo, Manuel Ignacio Gómez, en su texto Verdaderos Héroes, empieza su texto exponiendo o poniendo el caso de Willis Carrier, el inventor del aire acondicionado, y pone o utiliza este ejemplo o este caso como una forma de introducir que en la actualidad existe un mínimo reconocimiento hacia los aportes de los empresarios en comparación hacia políticos y militares que muchas veces no tienen mayores beneficios hacia la sociedad en comparación a los inventores que pueden llegar a generar grandes inventos. Ahí tú estás resumiendo contenido y forma. Si tú solamente te quedaras en síntesis, es decir, en lo que dice el texto, Manuel Ignacio plantea en su texto que existen menos reconocimientos hacia los empresarios en comparación a políticos y militares. Eso es a nivel de síntesis. Pero como un resumen no solo contempla el contenido, sino también la forma, entonces yo tengo que hacer referencia a esos dos contenidos, a dos textos, ¿no? Esas dos formas de abordar el texto. Forma y fondo. Contenido y estructura. Es decir, así él empieza su texto, así introduce su texto. Y luego obviamente voy más allá y tengo que ir descomponiendo paso por paso. Aquí, ¿qué lenguaje ha utilizado? Profe, yo creo que estaría usando un Coloquial. lenguaje estándar. Diríamos que estándar, no diríamos coloquial. No hay un lenguaje coloquial. Es un lenguaje intermedio. sencillo, ¿sí? Entonces tú tendrías que decir, Manuel Ignacio Gómez, en su artículo de opinión, Verdaderos Héroes, con un lenguaje formal, un lenguaje sencillo, estándar, introduce su texto, su texto argumentativo, con cómo a veces en las redes sociales las personas piden que fuera reconocido, que se reconozca al inventor del aire acondicionado por sus aportes a la sociedad, a veces por encima del reconocimiento que muchos políticos y militares pueden tener en la actualidad. Ahí le estás haciendo lo que se llama un resumen. ¿Ok? Pero bueno, como se trata obviamente de una clase introductoria sobre el resumen, más bien sobre características del texto, el resumen
lo empezaremos a trabajar ya la próxima clase. Pero obviamente ya les estoy haciendo un adelanto de que en el análisis de un texto no solamente tiene que ver con el contenido, sino también con la forma en la que se aborda ese contenido. Y la forma también implica dar los datos del texto, el título, el autor, la fecha, el tipo de texto. Sabemos que si es un artículo de opinión, por lo tanto, va a implicar a tomar en cuenta una postura personal. ¿Ya? Es una postura de él sobre el tema. ¿Ya? Y en ese sentido, al ser un texto de opinión, sabemos que va a estar lleno de expresiones que son responsabilidad de Manuel Ignacio Gómez. Pero obviamente implica también cómo él hace el abordaje del texto. Él está haciendo referencia, o su texto, ya sabemos que el contenido tiene que ver con que muchas veces no existen reconocimientos a las personas que verdaderamente aportan a la sociedad en comparación a políticos que muchas veces son corruptos y muchas veces se llenan de dinero, se sirven del Estado y no proponen nada para la sociedad. A partir solamente de los 2 primeros párrafos es lo que ya podemos ir diciendo del texto, y eso que no lo hemos leído todo. Entonces, así, paso a paso, se va haciendo el resumen de un texto, ¿no? La próxima clase, yo les voy bueno, todo lo que he puesto ahora corresponde a lo que he explicado el día de hoy. Y en el transcurso de esta semana se va a habilitar el cuestionario para que ustedes respondan, ¿no? o contesten o elaboren ese texto, ese cuestionario a partir de lo que más o menos hemos escuchado hoy y a partir de lo que más o menos se ha dicho en esta clase. Entonces es importante que lean los contenidos y también lean lo que corresponde a la siguiente clase, que tiene que ver con el resumen. Yo les voy a pasar a ustedes el material sobre el resumen y la próxima clase ya empezaremos a trabajar exclusivamente en este tema, ¿no? Sobre el resumen. Igual tienen que leer el contenido que está adjunto ahí en el material. Profe, en el cuestionario va a venir un texto así como el que usted realizó ahora, que tendremos que analizar. Hay varios textos, hay fragmentos de textos. Ya, listo, profe. Es básicamente, o sea, realmente también esa prueba sirve como revisión como una especie de control de lectura de los materiales que han sido adjuntados. Entonces hay de todo un poco ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, disculpe. Dígame. Sí, esta sesión va a quedar subida al Moodle. Claro, yo ahorita que se termina de grabar, yo la subo conjuntamente con el video que está ya subido sobre el tema, ¿no? Que de pronto si alguien no lo vio, tiene que verlo de ley para que pueda entender muchas de las cosas que yo he dicho ahora. ¿Ya? Igual está la teoría sobre tema, está junto allí. La teoría sobre el texto o las tipologías de texto también está subida. Entonces, obviamente hay una parte del contenido que ya es cuestión de trabajo autónomo, ¿no? Ustedes tienen que leer el material y tienen que resolverlo, ¿no? En el transcurso de la semana se va a habilitar el cuestionario por básicamente un día, no va a estar abierto todo el tiempo. Yo a través del WhatsApp, que por cierto no sé si todas las personas tienen o están en el grupo de WhatsApp, ahí les diré, tal momento está habilitado el cuestionario y hasta tal momento se va a cerrar y ustedes tienen que hacerlo en ese transcurso, ¿no? Pues yo más o menos les puedo decir que el cuestionario lo debe estar abriendo el viernes y estará habilitado hasta 24 horas o unas cuantas horas antes de que se cierre, ¿no? Entonces yo antes de que yo abra el cuestionario les voy a decir, chicos, estén pendientes que el cuestionario se va a abrir de tal o tal hora para que lo resuelvan y ya, ¿no? Solo tienen una oportunidad para resolverlo, pero antes de eso obviamente tienen que haber leído el material que se ha adjuntado, ¿no? Para que lo puedan desarrollar. Jordi Morán. Gracias, profe. Jordi, escríbeme tu teléfono para irte adjuntando al grupo. Ahí por privado, ¿no?
Profe, la semana que viene creo que es feriado. ¿Cómo? Puede ser, sabes que no se sabe porque dicen por ahí que se va a cancelar el feriado, algo así estás escuchando, porque hay casos, están ampliando el caso de COVID. Bueno, independientemente de que no haya, yo igual tienen que leer, porque hay un material que es trabajo autónomo, o sea, puede ser que no tengamos la clase, pero eso no significa que la clase no va. O sea, si no hay clases, mandaré alguna actividad que ustedes tienen que ir completando en la semana, ¿no? O sea, el aula virtual, aunque no nos veamos en esta sesión, hay otras formas de completar la actividad, ¿no? Yo les puedo poner un video de lo que hemos visto en la clase o puedo crear un video y ustedes tendrán que seguirlo, ¿no? Y la próxima clase, siguiente clase, nos volvemos a ver, ¿ya? Profe, entonces, lo del resumen es como quien dice, en la semana de feriado. Claro. Yo la siguiente clase, a ver, si no hay clases, que puede ser que sea lo más seguro, igual va a estar subido un video sobre resumen, sobre la clase sobre resumen. Yo voy a subir un video donde explico lo que es resumen, así mismo como vieron en el video que yo les puse, y daré unas instrucciones sobre el resumen, ¿no? La siguiente clase, ya que nos volvamos a ver, ya exclusivamente para trabajar resumen o lo que ustedes les hayan mandado, porque lo seguro es que la próxima semana les mande a hacer un primer resumen. Pero para eso tienen que haber visto el video que yo voy a dejar sobre el resumen, ¿no? El paso a paso de cómo se hace un resumen. Y, y ustedes tendrán que enviar el trabajo, ¿no? O sea, aunque no nos veamos, el aula virtual, las actividades se van subiendo, ¿no? Se van enviando las actividades, los talleres y ustedes tienen que estar pendientes. Por lo pronto, tienen que leer el material que está adjunto sobre tema, tipos de texto y estructuras textuales. Porque, ya les digo, en esta semana se habilita un cuestionario sobre todo lo que hemos visto ahora en esta clase. Y leer lo que tiene que ver con resumen para la próxima clase que seguramente, si es que hay un feriado, que lo más seguro es que sea así, igual va a subirse un video con instrucciones puntuales sobre lo que tienen que hacer para la siguiente semana. Yo ahorita estoy grabando a los compañeros que me dicen que no forman parte del grupo para irlos adjuntando. ¿Ok? Entonces, eso chicos, creo que podemos dar por finalizada la sesión. Estaremos en contacto. Cualquier cosa ya saben, yo ahorita estoy grabando a otros compañeros en el grupo para que podamos mantener el contacto. Profesor, una pregunta también sobre la asistencia. ¿Usted va a tomarla o tenemos que poner asistencia en el módulo? A ver, como ustedes saben, no sé si en el video de originalmente se explicó, la asistencia realmente no es obligatoria. Yo no tomo lista durante la sesión. O sea, realmente como el tema virtual no es obligatoria la asistencia, pero usted sabe que si se pierde una clase, se está perdiendo información valiosa, ¿no? Entonces, realmente yo no tomo asistencia, ¿no? Ya es dependiendo de si usted quiere entrar a las sesiones para que obviamente se explique en la clase y hay temas que no quede claro, usted puede hacer preguntas, pueda hacer el seguimiento, ¿no? Pero mientras eso no es obligatorio. Ya, Romina, ahorita ya te agregué y voy a agregar a Jordi.
Y Jordi, ya te agregué. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, estamos en contacto. Cuídense. Estén pendientes de que les envíe para les habilite el cuestionario. Y cualquier cosa me pueden escribir por el WhatsApp o me escriben al correo institucional. Estamos hablando. Bye. Ya voy a, profe. apenas Muchas se gracias. termine Gracias. apenas termine esta Bueno, reunión, profe, la subo. Cuídense. Bye. Bye.